Qué lindo, ¿cómo nos sentimos? ¿Contentos? ¿Felices? Sí. Estamos a full con las hormonitas de la felicidad porque nos hemos expresado, abrazado, besado y todo eso produce mucha alegría, muchas de estas hormonas, que endorfina, oxitocina, con los besitos, ahí, así que me encanta. Así que va a estar lindo porque aunque el tema es un poco áspero, le vamos a encontrar la vuelta para que sea más ameno, ¿sí? Esta mañana vamos a hablar sobre los conflictos en el matrimonio. No vamos a entrar en detalles ni vamos a hacer catarsis, tranquilos. Después vemos si necesitan alguna ayudita extra, pero vamos a abarcar solamente lo troncal. Así que vamos a pedirle al Señor que también pueda estar con nosotros como lo viene haciendo y sobre todo que sea Él el que pueda hablarnos a través de este seminario. Querido Señor, te damos gracias porque estamos con gozo ante tu presencia. Nos hemos saludado, presentado, estamos disfrutando de un hermoso día con sol aquí juntos y en sábado. Así que gracias, Padre. Ahora que vamos a hablar sobre los conflictos y todo lo que esto conlleva en la vida misma y en nuestros matrimonios, sobre todo, queremos pedirte que tú puedas hablarnos, que puedas mostrarnos el camino por donde debemos de andar y que puedas proveer para nosotros las herramientas que necesitamos para tener matrimonios felices que puedan ser reavivados, restaurados por el poder de tu Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay 4 reacciones que se suelen dar cuando hay conflictos, ¿sí? A medida que la vamos a ir leyendo, ustedes van a poder pensar para sí mismos cuál de esas reacciones soy propenso a tener, ¿sí? No es la idea de analizar ni a mi cónyuge ni a otro. La idea es, primero, que nos autoanalicemos en base a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Esas reacciones están ahí, tóxicas, negativas, destructivas para nuestro matrimonio en la resolución de conflictos, ¿sí? Estas 4 reacciones que aquí vemos, la crítica, el desprecio, estar a la defensiva o negarse a contestar, lo podemos tener cualquiera. Para algunos puede ser más fuerte la crítica, para otros el desprecio, para otros estar a la defensiva, es decir, a ver quién gana la discusión, o negarme a contestar. Negarse a contestar, algunos pueden estar hasta semanas sin hablarse. Vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos un caso, ¿sí? De Francisca y Dionisio. Mi esposo me lo hizo fácil, le puso unos nombres Dionisio, imposible de poder pronunciar, pero bueno, lo hicimos juntos. Lo peor es que yo le di el ok para que pusiera ese nombre, digamos. La cuestión era que no queríamos que nadie sienta que estábamos hablando de esa persona. Y como decíamos, no decíamos, pero me acordaba, si hay algo de lo que se habla en esta mañana, no... ¿Sí, coincidencia? Sí, no es pura casualidad. No es pura casualidad. No es pura casualidad. Es el Señor que nos está mostrando. Dice que ellos habían pactado reglas de gastos, ¿sí? Después vamos a hablar de economía, ¿no? No vamos a centrar ahora en cuestiones de economía familiar, sino solamente vamos a tomar el caso. Pero con el correr del tiempo, sus visiones eran diferentes para los dos. Francisca se queja, Dionisio no entiende. La queja, aunque parezca mala, no lo es. Esto hace que se cree un conflicto que deriva en una solución, porque no estamos de acuerdo. Y yo puedo expresar mi desacuerdo, ¿sí? Pero cuando la queja se transforma en crítica, todo cambia. No parece haber mucha diferencia, pero sí. Y vamos a ver por qué. Porque la crítica involucra atacar la personalidad de la persona con la que estoy hablando o con la que estoy teniendo el conflicto. La crítica implica ser culpable al otro, es decir,
todo es culpa tuya. No, porque vos, ¿no? Arranca con ahí pusimos, comienza con tú, para hacerlo un poquito más, pero es arrancar con porque vos, ¿no? Vos fuiste el que hiciste, porque vos no me consultaste, etc. La queja, como un comentario negativo acerca de algo que usted desea que sea de otra manera, comienza con a mí me parece, yo creo que. ¿Vemos la diferencia? Sí. Uno arranca echándole la culpa directamente como a Adán y Eva en el Edén, y el otro empieza como más reflexivo. A mí me parece, yo creo. El desprecio es la siguiente acción negativa que podemos encontrar frente a un conflicto. Y sigue la historia de Dionisio y Francisca. Y dice Francisca, ¿por qué siempre eres tan irresponsable, tan egoísta? Si hay coincidencias, no es pura casualidad. Déjame en paz, dice. Siempre te estás quejando. No sé cómo me casé con vos. Lo peor que podemos decir. Y hay citas textuales en el hogar cristiano donde dice que nunca el esposo o la esposa deberían de expresar eso que acabamos de decir. Ahí vemos cómo entró el desprecio a la discusión. El desprecio envenena la relación. Lo que distingue el desprecio y la crítica es la intención de insultar y el abuso psicológico a su pareja. Insultar, usar el humor hostil y burlarse. ¿Por qué? Le rompemos el corazón. El desprecio va derecho a los sentimientos. Y podemos romper los sentimientos más nobles de nuestra relación con el cónyuge. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué sería el humor hostil? El sarcasmo. Sarcasmo, sí. Sí. Es como, te lo digo así como en chiste, pero duele. Pero duele. Sabemos que al que está a nuestro lado le duele. Entrar a la defensiva, una vez que la pareja comienza a despreciarse, entra al cuadro de ponerse a la defensiva y las cosas se ponen peor. ¿Por qué? Porque ambos se sienten víctimas del otro y ninguno se hace responsable. Si a uno le insultan, es natural defenderse, ¿no? No es mi culpa, vos empezaste. Esta actividad es destructiva. O sea, ya enseguida me quiero defender. Si los dos tienen la postura de estar en lo justo y niegan su responsabilidad en el hecho, agregan miseria al matrimonio. Esas son palabras más fuertes. No, pero sí. No, pero, o sea, de donde sacamos esta parte de la diapo, no era un libro de Elena de White, pero sí, en lo que tengo en mi apunte, está basado en el hogar cristiano, capítulo 16. Negarse a contestar. Los dos están al límite. Dionisio, abrumado, cansado, no quiere hablar. Decide que ya está, que no va a optar por renegar, ¿no? Entonces dice, la mayoría de los hombres, hay excepciones a la regla, deciden esto. Es decir, ignorar. Te hago cara de, no sé, no te conozco. Evito el contacto visual, estoy en otra. En modo árbol. Sí, en modo avión, ¿no? Cuello rígido. Perdón, distinto es negarse a contestar para evitar la discusión, ¿no? No, sí, estamos hablando, vuelvo. Sí, Se está justificando. Estoy hablando, no. Estamos acá, ¿sí? Estamos acá. En 4 reacciones que son negativas, ¿sí? Estamos hablando de la parte negativa, ¿sí? No es lo mismo que el texto que ahora vamos a leer. Claro, está bueno, porque a veces quedarse callado o negarse a hablar no es con ironía o estar... No, esto es lo contrario a querer, sí, lo contrario a querer directamente solucionar el problema. Claro. O sea, este es el extremo. Si nos vamos para arriba,
vemos que empezamos con la crítica. Después el desprecio, porque la crítica va a llevar al desprecio. El desprecio va a llevar a estar a la defensiva. Y la defensiva puede, en algunos casos, hasta llegar a llevarnos a negarnos a contestar al otro. Pero no como un acto de que quiero cuidar, porque cuando ya llegamos en este punto, no como un acto de que quiero cuidar a mi cónyuge, sino como un acto de represalia. ¿Sí? Entonces vamos ahí. O sea, son como reacciones en cadena, ¿no? Reacciones en cadena. Si quisiera ser positivo, en la crítica ya callaría. Por eso, miren, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Que hay una diferencia entre crítica y queja. Claro. ¿Sí? Podemos no estar de acuerdo. O sea que no es malo ser quejoso. No, o sea, Ahí es positivo. no derrapemos, sí, o sea, Una queja equilibrada. ahora, allá vamos por parte, así no mezclamos el asunto. Estamos hablando de factores negativos, ¿sí? Contextualizamos. Contextualicemos, ¿sí? Son 4 reacciones negativas. Acá el autor del libro está haciendo una comparación, ¿sí? Deberíamos haber cambiado, ahora que me doy cuenta con mi esposo, la palabra, porque sería, o sea, no sería, a ver, es como decir la crítica saludable, ¿no? Es decir, poder exponer mi punto de vista sin lastimar al otro. Crítica constructiva y no destructiva. Sí. Yo le decía recién a eso. Bien, ahora estamos hablando de la parte negativa, ¿sí? Cómo estas reacciones ante el conflicto pueden destruirnos, ¿sí? Y esto es importante. ¿Saben por qué? Ay, espero no soy más gila con esto. Acá. Esto es importante, ¿por qué? Miren esto. Se hace un hábito. Y acá, ahora los chicos de la actualidad se embobean con las computadoras, los videojuegos, pero nosotros que somos un poquito más grandes, la mayoría, pasaba esto del hombre sentado haciendo zapping en el tele para evitar, ¿no? Entonces, con esa actitud de negarse a resolver el problema. Y se había generado, en muchos casos, eso se hacía un hábito. Como no tengo ganas de resolver, prefiero ignorar y me voy a hacer la mía. El conflicto es el precio que pagamos para poder profundizar la intimidad. En el capítulo 16, ¿sí?, del libro que yo les comentaba, del hogar cristiano, tenemos algunos principios y fundamentos troncales con respecto a esto. Primero, Dios no dice que no vamos a tener conflicto. Es más, cuando Jesús oró por nosotros y por los discípulos, dijo: Señor, te pido que lo guardes, porque, o sea, van a estar acá en este mundo y no vamos a poder sacarlos por ahora hasta que no se cumpla, ¿no?, la venida de nuestro Señor. Pero el amor tiene que ser probado. Y la única forma es a través del conflicto. La única forma en la que podemos ser probados es a través de las dificultades. Entonces, este amor del que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Eso es lo que va a ser probado. En nuestros matrimonios como cristianos, lo que va a ser probado es el amor. Es decir, caemos en lo mismo. Cómo estamos a nivel personal y matrimonial en nuestra comunicación y conocimiento de Dios. Por eso, tenemos que velar para seguir alimentando nuestra relación personal con Dios y por velar por el bienestar de nuestra relación como pareja en todas las áreas. Y de todas esas áreas, en el cristianismo, ninguna está excluida: la espiritualidad. Porque por ahí queremos presentar un tema de resolución de conflicto, dando tips y pautas, y está buenísimo,
de un montón de gente que se dedica al área, y yo no soy una profesional justamente de psicología, pero tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía como guías. Y nos damos cuenta de que nunca vamos a poder dividir el mundo, las cosas de la vida, con lo espiritual. Jamás. Como cristianos no podemos creer eso. No podemos creer que yo tengo un conflicto, un problema con mi matrimonio y no está ligado a lo espiritual. Por eso tenemos que velar cuanto nos sea posible para revelar el amor al otro. Entonces empieza por mí, por yo, pero en este sentido, en revelar amor al que está a mi lado de la mejor manera posible. Para eso necesito saber, como decíamos ayer, conocer, y no solamente conocer a Cristo, conocer a mi esposo, sino conocer cómo hago, a dónde busco, y buscar en el lugar correcto. Siempre, pero siempre, la palabra de Dios va a ser la mejor opción. Después, basados en la palabra de Dios, podemos encontrar otros materiales anexos que nos ayuden. Pero ¿por qué hago como dice mi esposo, paréntesis y aclaración? Porque hoy en día circula tanta información, cada vez estamos sobreinfoxicados de información y no podemos distinguir entre cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo, confundir, hacer que se parezcan tanto que en el detalle no podamos percibir cuál es la incorrecta. Y lo digo por experiencia propia, de que me ha pasado ignorar por falta de estudio, como decíamos ayer, por falta de conocimiento, ser bombardeada por el enemigo con algo totalmente satánico. Y doy gloria a Dios de que pude rápidamente salir, pero no a todos les pasa lo mismo. Por eso es tan importante que no pensemos que vamos a saber, resolución de conflicto, bueno, sí, perfecto. ¿Cómo lo ligamos? A lo real que es la vida espiritual. La que vivimos acá es de paso, ¿sí? La real es la espiritual. Alentándonos unos a otros en las luchas de esta vida. Si yo tengo un compañero que me alienta, que me ayuda a seguir adelante, ¿no va a ser mucho más fácil que estar criticándonos? Si yo empatizo con el que está al lado mío, aunque no lo entiendo, y le muestro empatía, le hago saber que estoy preocupado porque quiero ayudarlo, pero no sé cómo porque no entiendo lo que está pasando, quizás. Pero digo, Señor, ayúdame para saber cómo hago, cómo hacemos con esto. Porque nadie quiere destruir su matrimonio. O sea, si estamos acá no es porque queremos destruir nuestros matrimonios. O sea, todo lo contrario, si estamos acá es porque queremos tener matrimonios fuertes, queremos poder pasar las crisis de la vida, las dificultades, que lo único que van a tener como objetivo, las pruebas, las dificultades, los conflictos en nuestro matrimonio, es fortalecernos. Es hacernos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Es hacer que nuestros matrimonios estén más unidos, más firmes, más centrados en lo que realmente queremos, en lo que realmente Dios pide. En ese mismo capítulo dice, todos deben cultivar la paciencia practicándola. Al ser bondadosos y tolerantes, puede mantener ardiente el amor en el corazón y se desarrollarán en él cualidades que el cielo aprobará. O sea que yo, al ser tolerante, paciente, empático
al estar pensando, sí, no estoy de acuerdo ante este conflicto, o tengo otra mirada que puede ser que no sea equivocada, solamente otra mirada. Pero pongo por encima de eso el amor, o sea, el conocimiento de Dios que me trae a la humildad, a la bondad, a la pureza, a la mansedumbre, a la templanza. No solamente que voy a estar cultivando más mi relación con el cónyuge, sino que también eso va a hacer que yo me estoy viendo aprobado ante el cielo como ciudadano celestial. ¿Entienden? Por eso no es solamente decir, bueno, no hay que criticar, no hay que... o sea, ya sabemos lo que no hay que hacer. O sea, sentido común, usémoslo, para eso lo tenemos, ¿no? Ya sabemos lo que daña al que está a mi lado. ¿Qué es lo que puedo hacer para contrarrestar a lo que le daña al que está a mi lado? ¿Qué puedo hacer para contrarrestar a mi propia tendencia natural, mala, pecaminosa, que me dice quejar, que me dice criticar, que me dice ignorar, que me dice ocupate de lo tuyo y que vea cómo se resuelve? ¿Cómo hago para batallar contra ese yo tan grande que no me deja ver al que está al lado mío como mi prójimo, que me necesita y que yo lo necesito? Satanás, esta cita se la voy a pasar ahora en una capturita de pantalla, siempre está listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia, y al influir sobre los rasgos del carácter censurables hereditarios, o sea, influye sobre mis defectos, que haya en el esposo o en la esposa, procurará enajenar a quienes, me olvidé de escribir la frase ahí, a quienes han hecho un pacto solemne delante de Dios. Ahí me acordé, porque me había equivocado, le puse el Wikipaper, me olvidé la palabra que... Satanás siempre está listo. Siempre está listo. Él no descansa. Nosotros creemos que estamos tranquilos. Pero Satanás no descansa. Trabaja ¿sobre qué? Sobre los rasgos pecaminosos o defectuosos que tenemos. ¿Para qué? Para procurar romper el matrimonio, que es el pacto que hicimos ante Dios de mantenernos unidos por la eternidad. Pero, gloria a Dios, hay esperanza, porque si pensamos en Satanás y en todo lo malo que nosotros tenemos, nos agarra un bajón terrible. Pero gloria a Dios, que si ambos proponemos obedecer a Dios, el demonio de la disensión se mantendrá alejado. Si procuramos ambos, o sea, Pablo y yo, los dos, procuramos mantenernos en obediencia a Dios, el enemigo se va a tener que mantener alejado y no va a poder generar división de cualquier tipo, ¿sí? Ni se permitirá que anajene los sentimientos y los afectos, ¿sí? Así que la clave está en que pueda obedecer a Dios. Porque si yo obedezco, me someto a Dios, el enemigo no tiene lugar. Por eso es tan importante que empecemos a hablar, y que anoche ya empezamos a hablar un poco de las cuestiones de derechos legales ante el cielo. Porque mi decisión afecta a mi cónyuge y afecta a quien decido darle el gobierno de mi familia y de mi vida. Y esto a su vez de mis hijos, de la iglesia y de la sociedad. Piensen en la sociedad, estamos como estamos, porque ¿quién será que gobierna las vidas de la gente, el común denominador? Si nosotros a veces no somos conscientes o desconocemos las leyes divinas por las cuales se rige el cielo
y a veces andamos a los ponchazos, sorteando los obstáculos de la vida como matrimonio, como individuos. Imagínense la gente que no conoce. Por eso, Dios quiere que nosotros podamos revelar familias que testifiquen de Él. Para que otras personas puedan ver que hay otra forma de vivir. Que no es el destino del ser humano vivir en miseria. Que no es el destino del ser humano vivir sin esperanza. Por eso debemos aprender a resolver conflictos, porque así vamos a profundizar y podamos dar un buen testimonio. Porque ¿cómo se va a predicar el Evangelio? En parte. Por testimonio. ¿Y ustedes piensan que va a ser solamente su testimonio? O sea, lo que Eli testifique con su vida. ¿Tan importante me voy a creer que solamente mi influencia va a ser salvadora? Para pensar. En cambio, si invertimos el desprecio, la defensiva, el negarme, por lo contrario, por el aprecio, por el admirar al otro, por darle ese estímulo, ¿no?, de satisfacción al que está a mi lado, por apoyarlo, por darle mi simpatía, mi respeto, porque se lo merece. Primero, porque es hijo de Dios. Yo lo tengo que respetar por el simple hecho de que es una criatura hecha a la imagen de Dios y merece mi respeto. Solamente por ser una persona creada por Dios. Si nos estimulamos a que esa persona siga creciendo, si estimulamos a que esa persona siga avanzando, que si se frustró, se cayó, o si, mirá, esto nos salió pero repateado, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a tener actitud de fe, de esperanza. Y sé que no es fácil, o sea, a ver, está bueno, ¿no? O sea, suena fácil, pero yo sé que es difícil hacerlo. Yo sé, porque yo soy un ser humano, o sea, soy igual que ustedes, o sea, no es que vine a un ser celestial a darle un seminario de resolución de conflictos. No, todos tenemos que batallar contra el yo, contra el orgullo, con querer tener la razón, con el decir, bueno, mira, la verdad que estoy tan cansada, tuve un día que lo que menos tengo ganas de resolver esto, vamos a dormir y chau, ¿no? Pero hiero al que está a mi lado, que quizás sí quiere resolver. Además de que tenemos consejo, ¿no? De que no nos tenemos que ir a dormir enojado, de que la blanda respuesta quita la ira. O sea, si vamos a la Biblia, si tuviéramos un escrito está, si tuviéramos un escrito está en frente a los conflictos, sería más fácil. El tema está que a veces no tenemos un escrito está. ¿Por qué no lo tenemos? Porque, como decíamos anoche, no dedicamos mucha cantidad de tiempo para estudiar la Biblia y para orar. El amor siempre va a estimular la nobleza de carácter. El amor que viene de Dios siempre nos va a hacer más nobles, más puros, más humildes. Nunca va a generar lo contrario. Por eso yo necesito conocer a Dios, porque necesito conocer ese amor. Porque si yo no tengo ese amor, no puedo resolver conflictos de la manera que Dios quiere. Esta es la manera en la que Dios quiere. Humillarme delante del Señor, porque primero yo, como decíamos, tengo que reconocerme que tengo alguno de esos defectos y que necesito que el Señor trabaje en ellos. Entonces dice, 1 de Juan 1, 8, 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debo de reconocerme que quizás soy criticona, o siempre estoy a la defensiva, o me niego a contestar, o uso el desprecio hacia la persona que está al lado mío. Alguno de esos debemos tener. Por lo menos yo ya sé cuáles son los míos, por supuesto. Pero al menos uno de esos tenemos cada uno, porque somos seres pecadores, o sea que nadie está acá exento. 2, ahora yo me reconocí pecadora, me reconocí que la pifié, que la erré, que traté mal a mi cónyuge, que lo desprecié o que lo ignoré, que lo herí, que lo lastimé.
que no estuvimos de acuerdo, pero que no hicimos las cosas bien. Ahora voy a ir a buscar el momento oportuno, porque tampoco es que, ¿no? Porque las cosas quedan tensas y hay que ver dónde se da ahora el momento para poder ir a buscar el momento oportuno. Marcos 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es la clave para buscar el momento oportuno. No voy a ir a buscar un momento oportuno, en mi caso, por ejemplo, cuando Pablo está arriba a 10.000 trabajando, tratando de solucionar problemas laborales, armando lo que le falta armar para no sé qué cosa, preparando el bolso para irse de viaje porque tiene que salir en 1 hora, a resolver un conflicto que tuvimos, por ejemplo, el día de ayer. O sea, voy a tener que pedirle sabiduría acá al Señor para ser prudente y sencilla a la vez para encontrar ese momento. Y tener paciencia. Sí, obviamente, lo ideal, siempre dijimos, lo ideal es que no nos vayamos peleados a la cama. Pero sabemos que llegar a ese punto requiere de que nosotros ejerzamos la actividad de saber solucionar los conflictos en el momento cuando los conflictos surgen. Pero pongamos que sea dentro del día, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo así. Pongamos que fue esta mañana donde Pablo me apuraba para salir a la iglesia. Y esto es real. Pero no él porque me ama, porque sabe de que yo soy vueltera y me levanta temprano, me ayuda a levantarme más temprano de lo normal, para que yo no llegue a ese punto y no lleguemos. O sea, ella está previniendo la situación, ¿no? Pero yo soy un poquito... No me levanto, pero soy lenta, básicamente. Soy lenta, ¿no? Ponele. Entonces nos cruzamos un par de palabras ásperas, ¿no? Como, no me gusta llegar tarde, siempre lo mismo. No me dice eso, pero... Las miradas podemos subtitularlas, ¿no? Sí, mensaje subliminal con la mirada. Ahora, cuando ustedes me vieron bajar, que me subió el cierre, yo estaba despierta, estaba terminando de preparar esto, pero no tenía puesto el vestido. Y Pablo entra y dice, no está cambiada. O sea, no me lo dice, me mira así, diciendo, ya me pongo el vestido, no te preocupes, voy a estar para cuando comience. ¿Qué dice mi esposo? O sea, lo doy esto porque, a ver, necesitamos algo práctico, algo real. Porque no estuviste alistada. Sí y no. No. Estaba despierta, estaba ya en condiciones de salir al mundo, pero o sea, yo no iba a venir si no estaba terminada, o sea, segura. O sea, imagínense, yo vengo acá a hablar adelante y ustedes son responsables también. Sí, obvio, claro. Ya lo hemos pensado 2 veces. Ya le va a tocar hablar a Pablo. Ya le va a tocar. Entonces, como nosotros con las miradas ya nos hablamos, le digo, no te preocupes que ya me pongo el vestido. Después me di cuenta que no me podía cerrar el vestido. Él dijo que así no me... Y me dice, no te preocupes, me dice, yo voy a arrancar, así te doy tiempo. No, pero yo pensé, es mi tema, ¿cómo va a arrancar el tema, no? O sea, no se lo dije a él. Y después que, respirá, no va a pasar nada. Y bajé, ¿no? Pero arrancaste vos. Pero arranqué yo, ¿no? Pero arranqué yo. Pero pudimos solucionar un conflicto. ¿Entienden? ¿A qué voy? Podemos solucionar un conflicto más fácil de lo que parece. O sea, más fácil de lo que nos parecería solucionarlo. Él, en vez de quejarse y de criticarme, porque suelo hacer esto repetidamente, me estoy esforzando por mejorar. O sea, él sabe que me estoy esforzando. Sabe que si hace lo otro le espera otro peor, así que no. En vez de criticarme, me dijo, no te preocupes. O sea, me alentó. Sí. Y si no te hubiera tirado más abajo. Si no, ya, me dice, si él me hubiese criticado, yo vengo acá destruida, ¿qué voy a venir a presentar? ¿Qué? ¿Entendés? Si ya vengo con la autoestima por el subsuelo. Tras que no soy mi esposo, porque yo siempre digo que lo admiro mucho por la capacidad que él tiene, que el Señor le ha dado, que puede hacer 8.000, o sea, lo que yo puedo hacer una, él puede hacer 100. ¿Entienden? Para mí, hacer este tema requirió, no sé, 5 veces más de lo que le requiere a él, por lo menos. ¿Entienden? Entonces, él me dice, no te preocupes. Yo voy a arrancar para darte tiempo.
Yo dije, va a arrancar con el tema. No pensé, dije, va a querer dar el tema para que yo no lo dé. ¿Vieron? Y nada que ver, es que él iba a arrancar con otra dinámica. ¿Entiendes? Pero en vez de yo decía, no, ¿cómo que vas a arrancar? Yo voy a arrancar. Es mi tema. Ahí van a ascender. Entonces dije, bueno, está bien, dale. ¿No? Pero, o sea, pero todo esto es un proceso que pasa en un ratito, en unos pocos minutitos, y que tiene que ver cómo trabajamos nuestra mente ante el conflicto, tanto él como yo. Y cómo el Señor puede hacer que algo complicado sea fácil de resolver, y cómo el enemigo puede hacer lo contrario. De algo que no es tan, o sea, ¿qué era lo peor que podía pasar? Que arranque 5 o 10 minutos más tarde el tema. A ver, nos gusta ser puntuales y responsables. Pero, bueno, se podría haber generado otra situación, ¿no? Pero entiendo, o sea, nos pudimos entender. A eso es lo que voy. ¿Qué traje este ejemplo? Ni pensaba hablar de esto. Pero ¿qué pasa? Que es la vida real y diaria. Dios puso el ejemplo. Dios puso el ejemplo, el Señor, estaba todo programado, mi amor. Claro. Que yo me demore, estaba todo programado por el Señor. Estaba todo programado. Ahora, esto pasó esta mañana. Le di una versión de que se solucionó sin ningún drama, pero yo ahora públicamente te pido perdón, mi amor. ¿Por qué? Porque yo sé que lo pongo en una situación de estrés al demorarme. ¿Entiende? Y él sabe que si me critica o me dice algo, me baja la autoestima. Y eso es porque nos conocemos. Y porque Dios nos ayuda, ¿entienden?, a calmarnos. Porque esta mañana ambos pedimos, como decíamos, el Espíritu Santo para que nos ayude, porque si no, entre nosotros nos matamos. Imposible convivir. Encima, si hay una pareja, no sé, los que nos conocen, más dispareja en el sentido de toda la palabra, somos Pablo y yo. Son complementos, tiene que ver. No, pero si ustedes quieren verlo con la mirada, esta mirada de nada que ver en personalidades, nada que ver en gustos, nada, o sea, fue un milagro, o sea, esto es un milagro, lo que ustedes ven, Un milagro viviente. lo que ustedes ven, este matrimonio, es un milagro, es un milagro. Ahora entendés por qué no más guerrero. Claro, sí. No queremos separación. Ahora yo ya encontré el momento oportuno y le pedí perdón a mi esposo. Buena. Ese huevo quién sabe. Aprendí. Sal, ayer estábamos con el PowerPoint. Bueno, busqué el momento oportuno de pedir perdón. Vamos a conversar, y lo venimos conversando para ver cómo vamos a hacer para mejorar este asunto. Y el Proverbio 11:18 dice: hay quien habla como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Cuando conversemos, hablemos como sabios. Si vamos a hablar como imprudentes o insensatos, mejor no hablemos. Primero oramos antes de pedir perdón. Ahí te doy la palabra, Ari. Primero oramos antes de pedir perdón, o si no, pedimos perdón en la oración. Va a ser más prudente, más sensato, más sabio, más efectivo. Eri. Y muy lindo lo que estás compartiendo, Eli, porque nosotros como seres humanos siempre tenemos la tendencia, ¿sí?, a enfocarnos en la persona y no resolver el problema. Y que tiene que ver mucho con lo que manifestaste anteriormente, con el tema de la diferencia entre queja y crítica. O sea, la queja me da la sensación que tiene que más perfilarlo para enfocar, mira, estamos con este problema y el problema es una cosa, y desechar justamente la crítica, porque la crítica aborda a la persona. Entonces pedirle a Dios, y gracias por lo que están compartiendo, que nos anime y que nos ayude, por lo menos a mí en mi parte personal, a identificar el problema, ¿sí?, retirado de la persona, ¿no?, del esposo o de la esposa. Gracias. Bueno, gloria a Dios. El último va a ser esto, de humillarnos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Acá tenemos el resumen de algo importante, que es el del derecho de que el Señor pueda perdonar y restituir nuestro matrimonio. Cuando nos humillamos en oración, le estamos dando el derecho al Señor de restaurar nuestro hogar. Cierro con una cita. Era Mateo y pusimos Marco. Perfecto. Ya lo vamos a acomodar al PowerPoint. Cierro con esto, con última cita del capítulo 16, ¿sí? Del hogar cristiano. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les señala si aceptan ayuda de Cristo. Si aceptamos la ayuda de Cristo, podemos alcanzar el ideal del matrimonio que el Señor quiere. Su producto, el producto, digamos, de aceptar la ayuda de Cristo, no es una tela endeble, sino un tejido capaz de resistir cualquier prueba, por más dura que sea. El corazón quedará unido al corazón con los áureos lazos de un amor perdurable. La clave es que nos dejemos ayudar por Cristo en todo este proceso y en cualquier proceso de la vida matrimonial, que aceptemos la ayuda de Cristo. El resultado siempre va a ser un amor que perdure por la eternidad. Oramos y nos disponemos entonces a hacer esta actividad. Podemos aprovechar el lugar y despejarnos un poquito y airear también nuestra mente. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por los consejos divinos que nos dejas, gracias porque hay esperanza para nosotros. Ayúdanos como matrimonio para que lo que hemos visto en esta mañana podamos llevarlo a la práctica. Y sabemos que es a través de las dificultades de cómo vamos a poder practicar el dominio, la paciencia, el amor, la tolerancia. Así que te queremos pedir que nos des tu Espíritu Santo y que nos ayudes a aprender, que podamos aprender rápido. Así podemos sortear los obstáculos con mayor facilidad y que podamos aceptar la ayuda de Cristo, porque sabemos que de esa forma nuestro amor va a ser por la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.